La porción de esta semana se llama Kitesé, que va desde Deuteronomio capítulo 21:10 al capítulo 25, versículo 19. Yo le puse como título Camino a la redención. Sabemos, los que seguimos este camino, esta línea de camino de la enseñanza de las Escrituras, sabemos que estamos próximos a la gran fiesta llamada Yom Teruah. ¿Qué es la fiesta de Yom Teruah? Se llama en el español Día del Toque de Trompetas, pero para nosotros es muy importante este día porque es el día, no hoy justamente, pero estamos a semanas próximas a celebrarlo. Este día se lo conocía en la antigüedad como el día y la hora que nadie sabe. Este día en Israel se lo conocía como el día de toque de trompeta. En realidad, ¿por qué se le decía así? Toda luna nueva en Israel se le conoce como el día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que bíblicamente hay un calendario, ¿no? Pero nosotros nos estamos rigiendo por otro calendario. Nosotros ahora todo el mundo tiene el mes 8, que es el mes de agosto. Pero bíblicamente hay otro mes. Nosotros en el mes bíblico estamos en el mes sexto, ¿sí? Y en el mes séptimo es el día del toque de trompetas. Y ese día nosotros tenemos que esperar ver la luna nueva en Jerusalén. Entonces vamos hay un poquitito de astronomía acá. Sabemos que en todos los países la luna nueva se ve en diferentes días, en diferentes momentos del año. O sea, en Uruguay no se ve el mismo día que en Chile o en Brasil o en España, ¿no? En cada país la luna nueva se ve en diferentes días, pero nosotros esperamos como eje principal, como punto principal, ver la luna nueva en Jerusalén. Si hoy no tuviéramos internet, no podríamos saber cuándo sería la luna nueva en Jerusalén, pero hoy tenemos el beneficio o la bendición de que tenemos las redes sociales y hay hermanos en Israel que se dedican a eso, a ver el avistaje de la luna nueva. Entonces hay en varios puntos de Israel, dice no, acá no se vio, acá tampoco, entonces llegan a un acuerdo y dice no, todavía no se vio la luna nueva. Se tiene que ver a ojos, ¿sí? a ojo humano, no con... Tenemos también el calendario judío, que ellos ya tienen determinado un día exacto donde va a ser el día del toque de trompeta. ¿Por qué es así? Porque ellos fueron esparcidos por todas las naciones, fueron cautivos, entonces ellos no podían ver la luna nueva. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Para no perderse las fiestas, decidieron hacer un calendario fijo. Pero luego que el pueblo volvió, ya no es necesario ese calendario. Nos regimos por el calendario y por lo que se podía ver. Cuestión que ahora hay hermanos en Israel que nos dicen, bueno, todavía no se vio la franjita, la luna nueva es la franjita pequeña de la luna. Entonces ese se le conoce en Israel el día y la hora que nadie sabe. Entonces si nosotros recordamos quién fue que dijo esas palabras, el día y la hora que nadie sabe, los discípulos le preguntaron a Yeshua, ¿cuándo vendrás? El día y la hora que nadie sabe. Entonces, claro, nosotros que somos uruguayos, ustedes que son argentinos, que son brasileros y no entienden y no conocen las costumbres o los dichos que se decía en Israel, obviamente que lo leemos y dice, no, nadie sabe el día y la hora. No, pero los judíos y los del pueblo de Israel sabían perfectamente a qué se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a la luna nueva. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero podría ser cualquier luna nueva, podría ser del segundo mes, el tercer mes. No. ¿Por qué? Porque se nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Con qué dice que vendrá el Señor? Con voz de mando, con voz de arcángel, dice, con voz de trompeta de Dios.
No es casualidad que muchos años después en la Torá se nos indique sobre esta fiesta. En Levítico 23 pueden ver todas las fiestas del Señor. Y una de esas fiestas se llama el día de toque de trompetas. Y dice que Yeshua vendrá con voz de trompeta, trompeta de Dios, que sonará en los cielos. Entonces este día es muy importante para nosotros, ¿no? Lo anhelamos. De tal manera que hoy estábamos cantando Maranata. Estamos diciendo, Señor, ven pronto. Y siempre nos cuenta nuestro maestro que le había escuchado a alguien que decía, Señor, retarda tu venida. Señor, no vengas. Nosotros a veces con la ignorancia decimos, no, Dios sabe cuántas oportunidades le dio a las personas. Pero ustedes pongan en su mente, le decimos y oramos así, Señor, no vengas porque todavía no me casé. Señor, no vengas porque mi padre todavía no se convirtió. No vengas. Pero nosotros, si oramos así, estamos siendo egoístas. ¿Saben por qué? Porque hay muchos niños que están sufriendo, hay muchas mujeres que están siendo abusadas, mutiladas, hay niños que son secuestrados para vender sus órganos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No, Señor, no vengas porque todavía no tengo mi casa, todavía no me casé, todavía... Dios sabe en qué momento va a ser el momento justo de venir Él. Él sabe quién se va a salvar. Lo que dice aquí mi esposo, que él nos enseñó a orar, a decir, venga a tu reino. No, Señor, no venga a tu reino, no, venga a tu reino. Y esa es una oración modelo para decir, Señor, venga a tu reino, venga a tu reino. Entonces, ¿por qué le puse camino a la redención? Por eso, porque estamos a semanas. Quizás este año no viene, no sabemos, pero debemos anhelarlo de tal manera que yo siempre digo, debemos anhelarlo como cuando una novia espera ver a su novio. Me acuerdo que había gente que trabajaba en el campo y pasaba toda la semana, incluso meses trabajando en el campo, y luego iba a la ciudad a ver a su amada. Y su amada se preparaba con lo mejor, vestida, se ponía de gala, ¿no? Ay, va a venir mi amado, y el amado también. Entonces así nosotros tenemos que esperarlo al Señor. No es, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Y muchas personas dicen, no, eso, desde que yo soy chico escucho que Jesús viene, que Jesús viene. Tenemos que anhelarlo de tal manera que venga tu reino, que esa sea nuestra oración. Amén, para que la esclavitud, para que el dolor, el sufrimiento se acabe. Entonces, este día de toque de trompetas, donde el Señor Yeshua descenderá, y fíjense que en el capítulo 5 de Tesalonicenses sigue diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Como les dije, nosotros no estábamos acostumbrados a las frases o dichos que se decía en Israel, ¿no? Acá yo siempre decimos, ¿no? Qué salado que está el calor. Y claro, el uruguayo entiende, pero viene un argentino acá cerquita, un brasilero, y ¿cómo que está salado el calor? No, que quiere decir que está fuerte, que está insoportable, ¿no? Y nos pasa lo mismo con las frases hebreas, con los dichos que había, ¿sí? Entonces ellos decían, de los tiempos y las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes ya saben, ¿no? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ustedes no saben en qué momento del día puede venir un ladrón, en qué momento del día se puede ver la luna nueva, o en qué momento de ese primer día de mes puede venir Yeshua. Ustedes saben la temporada, ustedes saben las ocasiones, como dice acá, los tiempos. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos por los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Debemos velar, porque su venida está próxima. Quizás viene este año, no sabemos. El otro no lo sabemos, pero debemos anhelar fervientemente su venida. Entonces, en este día del toque de trompetas en Israel, quizás hay mucho más toques de trompetas que significan otras cosas, pero habían 4 toques de trompetas que significaban estas cositas. Le voy a decir, la primera, había un sonido que se hacía con el shofar, con el cuerno que tenemos acá, ¿sí? Que era el sonido de guerra, un sonido especial que los que estaban encargados de cuidar la ciudad, de ver, decían que venían los enemigos y tocaban un sonido especial
y les avisaba al pueblo que se preparara porque iban a entrar en guerra. Después tenemos el sonido de arrepentimiento, donde al pueblo, con ese sonido especial, le decían que tenían que entrar en un tiempo de ayuno, en un tiempo de arrepentimiento. Tenemos el tercero, que puede ser el sonido de victoria, ¿sí? Entonces la gente escuchaba ese sonido, bueno, hubo libertad, ganaron la guerra, ¿no? Un sonido de victoria, ¿no? Dice, el cuarto sonido puede ser el sonido de asunción de un rey. O sea, cuando se ungía un rey, cuando se levantaba un rey en el pueblo de Israel, se tocaba ese sonido de la trompeta. Entonces todos sabían que se levantó un rey. Quizás existen otros toques de trompeta, no lo sé, pero son los cuatro principales. Y hoy quiero que hablemos sobre el sonido de arrepentimiento, porque quiero que entremos en un sonido de arrepentimiento, porque el rey que viene es un rey justo, es un rey bueno, y dice que él pondrá sus pies en los montes de los olivos y reinará con vara de hierro. Él será, ese toque también de trompeta, será llamado el Rey de Reyes. Amén. Entonces quiero que nos quedemos con el sonido del arrepentimiento, que en este tiempo entremos en una reflexión, entremos en un tiempo donde pensemos camino de redención, que vayamos por ese camino angosto, que vayamos mirando nuestros pasos y ver qué nos hace o nos ha estado desviando del camino. Y en esta porción me llamó mucho la atención que habla de estas cosas. Habla de otras cosas, pero en general repite muchas veces sobre la fornicación, el adulterio, virginidad y los esposos. Quizás ustedes me pueden decir, bueno, pero yo estoy casada, no fornico, bueno, soy casada, no soy virgen. No, me pueden decir, no, pero ¿para qué? No. Todo tiene, la palabra tiene un sentido literal y un sentido espiritual también, ¿no? Que nos puede enseñar y ver más allá en nuestro corazón. Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 21, versículo 10 al 14. Y yo lo fui dividiendo en porciones, porción de la porción. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos una mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares por ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Aquí vemos la mujer extranjera, podríamos decir, la mujer que no era pueblo, ¿no? Que se iba, que los hombres veían, traían cautivos, tanto hombres y mujeres, al pueblo de Israel y le gustara a esa mujer, ¿no? Y quizás en los pueblos extranjeros las mujeres eran mucho más atractivas, vamos a decir, entre comillas. Dice acá, dice las uñas, si se cortó las uñas seguramente tenía las uñas largas, ¿no? El cabello, que el cabello en esa época, como hoy, capaz que hoy no tienen tanta importancia, ¿no? Pero el cabello en esa época era muy importante para las mujeres, era su belleza. Imagínense que Dios le está diciendo, bueno, vos te enamoraste porque claro, la viste linda, ahora yo quiero que vos, que ella no es tu pueblo, pero sacale toda esa belleza, sacale todas las joyas, ¿sí? Y vamos a ver si después te sigue gustando siendo calva, siendo así, normal, ¿no? Tenemos por ese lado la extranjera que no era pueblo que se podía casar con estos hombres. Y tenemos otra parte, en el versículo 15. Dice, si un hombre tuviera dos mujeres y la una amada y la otra aborrecida, la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho a la primogenitura al hijo de la amada, por preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Se lo voy a leer, lo voy a parafrasear porque por ahí no se entiende.
Había un hombre, tenía dos mujeres, una que la amaba y la otra no era tan amada, era la aborrecida. Y la aborrecida tuvo un hijo primero antes que la amada. Y Dios le dice, no le vas a dar, si la segunda, la que es amada, tuvo un hijo también, la primogenitura va a seguir siendo la que es aborrecida. Porque es vigor, dice, es el principio de vigor suyo, es el derecho de la primogenitura. Y acá podemos entender que tenemos la amada y la no amada, la que es pueblo. Por un lado teníamos la que no es pueblo y por otro lado tenemos la que es pueblo, Ruama. ¿Y por qué estoy diciendo estas cosas? Porque ahora nos vamos a enfocar en leer Oseas. Pero antes quiero que prestemos atención en lo que nos está diciendo esta porción. Y les voy a leer el versículo 22 del capítulo 21, que por ahí ustedes me pueden decir, bueno, no tiene nada que ver con el matrimonio, lo que venimos hablando acá, de la esposa, la que es amada, la que no es amada, la que es pueblo, la que no. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Yahweh tu Dios te da por heredad. Y acuérdense de esto, porque vamos a seguir leyendo. En el capítulo 24 nos habla otra vez sobre el caso del matrimonio, ¿sí? Y dice así, capítulo 24 de Deuteronomio, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envalecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Entonces, ¿qué nos está hablando acá? Capítulo 24. ¿Qué nos está hablando acá? Por un lado teníamos la mujer que había codiciado a alguien que no era del pueblo, que se podía casar, le sacaba toda su belleza. Por otro lado teníamos la amada y no amada. Y acá nos sigue hablando también sobre la mujer, ¿no? Teníamos un hombre que tomaba una mujer y dice que encontraba algo desagradable. Eso desagradable no era que, sí, no me gustó cómo cocinaste o tenías una verruga en el pie y me divorcié, no. Era por cosas indecentes o cosas de fornicación tenía que ver, ¿no? Y le daba carta de divorcio y se despedía. Entonces ella era libre y se podía casar con otro hombre, cuando el hombre le daba carta de divorcio. Y así el segundo, ella si quería volver a casarse con el primero, no podía. Y vamos a ver qué nos dice el Romanos capítulo 7, que nos habla y nos hace una analogía, nos hace una comparación. Romanos capítulo 7, versículo 1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo pues hablo con los que conocen la ley, lo que estábamos leyendo. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también, vosotros, hermanos míos, habéis muerto mediante la ley, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Escuchen, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para con Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley,
obran en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley está hablando? La ley del matrimonio. No estamos libres de la ley estamos libres de la ley que nos regía. Esto está haciendo una comparación de Yeshua, de Jesús, con su pueblo. Y ahora vamos a ver qué pasó entre medio para llegar a este punto. Dice, por ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellos que estábamos sujetos, de modo que servíamos bajo el régimen, sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, estábamos hablando siempre de la ley del matrimonio. Y ahora vamos a ver de qué está hablando, de qué se está refiriendo. Y vamos a leer en Oseas capítulo para entender un poquito. En Oseas nos hace una comparación siempre de la infidelidad de una mujer, ¿no? Y del pueblo. La mujer siempre acá es representada como Israel. Y ustedes me pueden decir lo que me están mirando, bueno, pero yo no soy Israel. Sí, usted es Israel. ¿Sabe por qué? Porque el momento que ustedes aceptaron a Jesús, aceptaron a Yeshua como Señor y Salvador, ustedes forman parte, son injertados en el olivo y forman parte del pueblo de Israel. Quizás ustedes pueden tener descendencia de alguna de las tribus, o quizás no, pero nosotros ya no somos gentiles. Ya somos parte, porque gentiles son fuera del pacto, extranjeros. No tenemos derechos. Si nosotros hoy decimos, los cristianos pueden decir, no, yo soy gentil, yo no soy Israel. Si usted dice que es gentil, bueno, usted no tiene derecho a las bendiciones, a la herencia del Padre, no tiene nada de derecho. Pero si usted ha entendido que por la fe en Yeshua, usted puede pasar a permanecer al pueblo de Israel. Quizás, como dije, tenemos descendencia y Dios les dijo al pueblo de Israel, iban a ser esparcidos por todos. Si ustedes no me obedecen, les dijo Dios, una y otra vez le avisó, si ustedes no me obedecen los mandamientos, ustedes van a ser esparcidos por todo el mundo. ¿Y qué pasó? Pasó lo que dijo Dios, desobedecieron. Y la gente, el pueblo de Israel, perdió su identidad. Pudieron adoptar la identidad romana, griega, cual sea, y perdieron su identidad. No sabían que ellos descendían del pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer aquí, como dije, en la porción nos venía hablando de una mujer que era extranjera, que no era del pueblo, y tenemos la amada, la no amada también. Y nos dice en Oseas, capítulo 1, al profeta Oseas le dijo, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. En el principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas, dijo Yahweh a Oseas, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Yahweh. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque he aquí, a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel, en el valle de Jezreel. Concibió otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo-ruama significa no compadecida. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Fíjense, y la casa de Judá tendré misericordia. Vemos por un lado la casa de Israel, ¿no?, representado aquí en la Lo-ruama, que no es compadecida, no es amada, pero tenemos la casa de Judá, que es la que va a tener misericordia, es la amada, podríamos decir. Dice, después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-amí, que significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, y ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en
y en lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 26. Y vemos que va a ser tan numerosa, y eso es lo que Dios le había prometido a Abraham. Tu descendencia va a ser tan numerosa como la arena, que no va a ser posible contar los hijos que vas a tener. Y bueno, ustedes me pueden decir cuántos hijos tuvo Abraham. Tuvo a Ismael, tuvo a Isaac, y tuvo 12 hijos más con, no me acuerdo ahora su nombre, después que se murió Sara. Y así un montón de descendencia, pero estaba hablando de los hijos de la fe. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. ¿Qué fe tuvo Abraham en Dios? Y dice, fíjense en lo que se está diciendo en el capítulo 2. Decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruama. Ahora ya no son lo a mí ni lo Ruama. A mí significa pueblo mío y Ruama significa compadecida. Ahora nosotros, el pueblo de Israel, que está esparcido por toda la tierra, somos su pueblo, somos su compadecida también. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de sus rostros y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Quién era esa madre? Israel. Israel había dado hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se apartó y dio hijos. Hijos que no conocían a Dios, hijos que no conocían los mandamientos. ¿Sí? Pero Dios tuvo tanta compasión y recordó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y con Jacob. Recordó. Y dice que esta madre, dice, ni tendré misericordia de sus hijos. Pero es como, por ahí parece algo como que es medio bipolar Dios, ¿no? Porque por un lado dice, no tendré misericordia de ellos. Y por allá dice, siguen leyendo Oseas, y si yo tendré compasión de ellos, no los dejaré. Porque me inflé de compasión, dice. Imagínense, hay una parte acá, no recuerdo el versículo, pero dice que Él se infla de compasión. ¿Y cómo nos inflamos? Con aire. ¿Y qué es el aire? Ruaj, viento. Entonces, el Espíritu de Dios se infla de compasión y dice, porque Dios está enojado con el pecador todos los días. No es que Dios ama a todo el mundo. No, Dios está enojado con el mundo porque el mundo peca, porque sus hijos están pecando, porque sus hijos se olvidan de Él. Pero ahí viene el Espíritu. Dice que se infla, su ruaj viene a intervenir por nosotros. Y dice, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, porque en esta porción habla de no mezclar, por ejemplo, no ararás, Deuteronomio capítulo 22, versículo 10 dice, no ararás con el buey ni con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y de lino juntamente. Y acá dice que esta mujer, Israel, dice que se fue y se deshonró y se prostituyó y dice, me voy a ir tras mis amantes, que me dan qué cosa, todo lo que Dios le dijo que no se mezclara, la lana y el lino. Y acá dice, no vestirás ropa de lana y de lino. Y hoy le preguntaba a mi esposo, ¿por qué? Parece como algo simple. ¿Cómo? ¿Por qué no se puede mezclar lana y lino? ¿Saben por qué? Porque, como dije, hay una interpretación literal, que bueno, no se mezcla la lana con el lino, pero hay una respuesta espiritual, de no mezclarnos, que no tiene que ver una cosa con la otra. No podemos juntarnos con un budista y tener la misma creencia que ellos y nosotros, o sea, como que, fíjense, imagínense cómo es el lino y cómo es la lana, cómo es la textura, como que no, cualquier costurera que pueden estar escuchando me puede decir como que no combina ese material, porque la lana viene de un animal y el lino viene de una semilla. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver con la religión esto, ¿no? Porque dice acá, dice, me iré a mis amantes, que me dan lana y lino y aceite, por tanto de aquí yo rodearé de espinos su camino, y la creceré con cesto, y no hallará sus caminos, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido.
O sea, como se dio cuenta que sus amantes no. Dice, porque mejor me iba antes que ahora, y ella no reconoció que yo le daba el trigo. O sea, ¿saben qué? Los dioses que vos fuiste, no eran ellos los que estaban. Pero ¿saben qué? Que iba a llegar un momento, Dios te iba a dejar, Dios nos deja, vayan. Pero Dios se infla de tanta compasión que va a decir, ¿te vas a dar cuenta que esos dioses, las vírgenes, arrodillarte, los santos, no te va a llenar? Entonces vamos a ver qué hace Dios con nosotros. Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. Por tanto, yo volveré a tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Mi esposo siempre explica que esta relación que nos habla de la vestimenta desde el principio de la creación, que Dios tuvo que crear, ellos crearon primero vestiduras, Adán y Eva, para tapar su desnudez, para tapar su pecado. Y Dios también tuvo que hacer algo para tapar su desnudez, tuvo que matar a un animal. Y acá vemos que el lino, la lana y el lino, dice que hizo para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado, pero no era lo que Dios quería. ¿Y de qué manera? Era lo que hizo Yeshua, para cubrir. Y eso es lo que hace la religión, no podemos mezclar. No, yo tomo un poquito de esto, un poquito de lo otro, y así. Pero vamos a llegar a un momento que nos vamos a dar cuenta. Y dice, versículo 13, y la castigaré por los días, versículo 13 del capítulo 2, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba con sus zarcillos y de sus joyales. ¿Se acuerdan de cuando leíamos Deuteronomio? Dice, sacale todo, cortale las uñas, el cabello, todo lo que trae del paganismo. Vamos a ver si te gusta así, ¿no? Dice que la castigaré y le sacará, ¿no? Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Yahweh. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dice, cuando entraban en guerra, dice que si veían a esa mujer hermosa que le gustaba, ¿a dónde se la iban a llevar? Al desierto. Y dice, yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Dios es malo? Ay, no vamos a matar, Dios incluso con esas personas dice, yo las voy a traer y las voy a limpiar. Porque yo sé que son mis hijos. Y Dios es tan inmenso que Dios sabe cada ADN que tiene cada persona, a quién pertenece. Le da una nueva oportunidad. Muy bien, Luján. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en el tiempo de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan cuando pasaron el Mar Rojo y que empezaron a cantar con María? Dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Isi, mi marido, y nunca más me llamarás Baal, mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán su nombre. Fíjense en que tenemos esta hermosa comparación que nos habla de un pueblo que no era pueblo, de una amada y la aborrecida, pero ahora aquella que no era pueblo va a ser pueblo, y ya no hay quien ama. Dios no tiene preferencia, Dios no hace acepción de personas. Amén. Entonces, ¿qué tenía que ver en Deuteronomio cuando hablaba que si algún hombre se le encontraba un delito? Dice versículo 22 del capítulo 21. Si algún hombre hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgares en un madero, no dejará su cuerpo que pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás ese mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y eso nos habla en Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Fíjense que nosotros, por haber desobedecido y después queriendo volver, la ley no nos permitía. Entonces Yeshua, ¿qué hizo? Llevó esa maldición, cargó esa maldición de la ley del matrimonio,
¿Para qué? Para poder volver a casarnos, lo que nos decía en Romanos capítulo 7, ¿sí? Que dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de llevaros frutos para Dios. Y en Oseas, ahí mismo nos dice, quizás las personas que leían en esa época, o quizás hoy mismo, leen Oseas y no entienden nada de lo que se está diciendo, pero gloria a Dios por los que están conectados y están mirando. Versículo 15 del capítulo 5 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. Venid, volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta. Fíjense lo que nos estaba diciendo en Romanos. Ustedes murieron mediante la ley. Yeshua llevó en el Calvario, en el madero, esa maldición que no nos dejaba unirnos a Él. En el pizarrón yo puse: primer paso, ¿qué pasó con Israel? Israel se casa en el monte Sinaí, acepta los mandamientos como contrato matrimonial. Casa, con Yahweh. Sabemos y entendemos que Yahweh, Yeshua, Ruach son un mismo, ¿sí? Cuando digo Yahweh, usted imagínense a qué me estoy refiriendo. Se casa en el monte Sinaí aceptando los mandamientos como contrato matrimonial. Ellos ya aceptaron, decir, vamos a seguir al Señor, vamos a aceptar sus mandamientos. Segundo paso, ¿qué pasó? El pueblo se desvió. Vemos que acá en Oseas nos habla de la madre que fornicó, Israel. Yahweh se divorcia de Israel por haber fornicado con otros dioses. Israel es la mujer. Tercer paso, Israel no se puede volver a casar con Yahweh, a menos que él muera. E Israel queda libre de la ley para poder casarse con quien quiera. ¿Y quién mejor que Yeshua? Cuarto paso, Dios se despoja de sí mismo, de su gloria, y viene a morar aquí en la tierra como su hijo, ¿sí? Y a morir en un madero, dice, para llevar la maldición de la ley que los separaba. Y así en Yeshua, morimos y resucitamos en Él para casarnos en las bodas del Cordero. Fíjense todo lo que pasó. Por un lado tenemos la amada, que es Judá, mi pueblo, la otra no amada, que es el pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que de ambos pueblos hizo uno, dice, derribando la pared intermedia que los separaba. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. Dios les advertía: si ustedes me dejan, si ustedes se van a otros dioses, fornican, yo les voy a dar carta de divorcio, pero no podrán volver. Pero Dios se infló de tanta compasión y recordó el pacto. Él respiró y el Ruach, el Espíritu Santo, tuvo compasión y envió Él mismo, se despojó de su gloria y vino a morar aquí en la tierra para volver a casarnos con Él. Amén. Y fíjense que esta palabra viene al caso porque estamos a tiempo que Él venga. Estamos a tiempo de arrepentirnos, de encaminarnos. Si hay pensamientos, si hay actitudes, si hay cosas que no nos agradan, si hay cosas que en nuestro corazón nos hace perder nuestra paz, debemos analizar. Debemos prepararnos para la venida del Señor. No es broma, no es, yo repito porque todo el mundo lo dice. No, el día y la hora nadie sabe. Pero ustedes hoy, lo que han estado escuchando, saben que no están en tinieblas, saben el día y la ocasión a que Yeshua se estaba refiriendo. Saben que habrá un día. Sabrá que hay un día. Hora. Sabemos la temporada, no sabemos específicamente en qué momento de ese día vendrá. Pero ustedes no están en tinieblas, ustedes andan en luz y debemos prepararnos, debemos tocar el sonido de shofar de arrepentimiento, para que cuando Él venga se toque el sonido de presentar a nuestro Rey de Reyes. Amén. Así que los invito a que puedan reflexionar en este tiempo de camino a Yom Teruah, camino a la redención.